pizarra. Con la pizarra. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios. Bueno es el Señor, hermanos. Gracias por el privilegio. Amén. El hermano pastor, pues, que me tomó en cuenta para poder traer la enseñanza, ¿verdad? Ya que todos, bueno, no todos, ¿verdad? La mayoría tenemos esta enseñanza. Bueno, no pude estar en la enseñanza pasada, pero creo que todos han colaborado con esto, ¿verdad? Y aunque estamos estudiando lo mismo, Dios le da a cada uno de diferente forma, ¿verdad? Entonces, estamos estudiando el Génesis capítulo 12, el llamado de Moisés. Amén. De Abraham. Perdón, de Abraham. Mire, estoy nervioso, hermano. Gloria a Jesús. Eso es bueno. Estoy bien nervioso. Amén. Entonces, el llamado de Abraham. Entonces vamos a tratar de hacer un poco lo que es el mapa de donde salió Abraham. Amén. Aquí estamos en no se vayan a dormir, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces llegamos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Donde va la línea, hermano, es el curso de donde salió Abraham. Amén. Todo el desierto. Este es el desierto de Siria. Aquí estamos en Asia Menor, Mediterráneo. Aquí tenemos el Golfo Pérsico. Ya vamos a entrar en el tema, quiero que me siga. Y aquí estamos yo creo que muchos se acuerdan de esto. Este es el Mar Rojo. Vamos a bajar para acá. Y Egipto. Abajo. Gloria a Jesús. Amén. Gracias, hermano. Este es, pongámosle el mapa de donde Abraham salió. De Ur, de los caldeos, una ciudad idólatra, una ciudad donde se mantenía, había mucha idolatría. Se dice también que había mucho paganismo, mucha hechicería, había muchos calderos, ¿verdad? Que trabajaba toda esa ciudad conforme a ese paganismo. Desde aquí, Abraham sale hasta Aram.
de Aram, sale a Siquem y aquí en Betel hace él un altar y llega a la tierra de Canaán. Pero el transcurso del llamado de Abraham, desde aquí, oír la voz del cielo y decirle a Abraham que lo va a llevar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. ¿Hubo duda en Abraham? No. La Biblia dice que nos vamos a ir a Génesis 12. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar en el versículo 1 en adelante. Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y a tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, para Abraham tomar esa promesa, para poder llegar hasta acá, yo no sé qué distancia hay de aquí para allá, pero si nosotros podemos ver, de aquí para acá está más cerca. ¿Verdad? De aquí para acá él podía haber llegado más rápido. Pero en el transcurso que él va caminando hasta acá, había un propósito. Y el propósito de Dios, de sacar a Abraham por esa ruta, también se basa a que Abraham fue llamado con un propósito de una promesa. Aparte de la promesa de que sería bendito y que las familias iban a ser bendecidas y que él iba a llegar a una tierra prometida, había que cumplir la promesa que estaba en Génesis capítulo 3 y versículo 15, porque de ahí es donde nace nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y para eso vamos a ir a 3:15. Quiero adelantar un poquito porque no tengo mucho tiempo, entonces estoy corriendo, ¿me entiendes? Porque esto se extiende. Amén. 3:15, hermano. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Desde ahí arrancamos desde Génesis, para que la promesa de nuestro Señor Jesucristo y Salvador se cumpliera. La simiente fue depositada en Abraham. Abraham no conocía a Dios. Abraham era un idólatra. Abraham no es judío. Pero más sin embargo, en la misericordia de Dios, él escogió a Abraham. De millones y millones de personas que estaban sobre la tierra, escogió a uno. Para que de ahí saliera el Salvador, Jesucristo. Para que se cumpliera en Abraham la promesa de Génesis 3:15. Pero sin embargo, ¿cómo vamos a tomar una decisión que el cielo se nos abra y nos hable para llevarnos hacia una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel? Había que pasar un proceso. En todo ese camino para acá, Abraham, el padre de la fe por lo que se conoce, en esta trayectoria hasta acá, yo no leo en la Biblia que Abraham dudó. Se aferró a la voz y a la promesa en el cual iba a llegar hacia la tierra prometida. Pero todavía a él no se le había revelado que de él saldría el Salvador, sino que había solamente la promesa de llegar a una ciudad que fluía leche y miel, pero todavía no sabía él que de su simiente iba a venir Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria a Dios. ¿Sí me doy a entender, hermano? Amén. Amén, gloria a Dios. Yo los veo asustados. Estoy asustado yo más. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y leemos, quiero que me acompañen para los que apuntan, Hechos capítulo 7, versículo 2 al 3.
Hechos 7:2. Gloria al nombre de Jesús. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Por eso les hice el mapa. Salió de la tierra de los caldeos y llegó a Aram. De aquí para acá hay una trayectoria, ¿verdad? Pero en la mente de Abraham estaba Canaán, lo que se le había prometido. Un Dios que él no conocía. Un Dios que se le reveló a Abraham por misericordia, no porque él fuera santo ni perfecto. Él era un idólatra. Y Dios aborrece la idolatría, pero en su misericordia de lo más vil y menospreciado, escogió a Abraham. Y Abraham le creyó. Y el problema con nosotros es que nosotros no creemos mucho. La duda nos atormenta. Pero él se aferró a la promesa que él oyó. Pero eso no le quitaba que él tenía que pasar por el desierto. Aunque nosotros tengamos la promesa, no va a quitar que nosotros pasemos por el desierto. Eso no va a quitar que nosotros nos acomodemos y pasemos de aquí para acá y nos brinquemos y no pasemos por un desierto. En la promesa tenemos que entender que nosotros tenemos que pasar por un desierto. ¿Por qué vamos a pasar por un desierto? Para que nuestra fe aumente. Porque cuando el hombre ya no puede, Dios dice: aquí es donde yo me glorifico en lo imposible. Donde el hombre dice: hasta aquí, yo ya no puedo seguir peleando. Entonces ahí es donde Dios aparece. Dice: si tú no puedes, yo te voy a dar más fuerza para llevarte hasta aquí. Gloria a Dios. En el desierto. Porque en el desierto, que sabemos que en el día el sol te agota, el hambre, padeces de sudor, de sequía, donde no hay sombra. El sol te agota, te deshidrata. Pero de aquí en adelante, él va confiado. Él confió en la voz que le dijo: te llevaré a la tierra prometida. Así es. La tierra prometida, aun ahora ya mismo, y ellos ya la poseyeron. Nosotros entramos en las familias del padre Abraham, Amén. en donde todas las familias de la tierra serán benditas. ¿Por qué? En Jesucristo. En Jesucristo. Y aunque nosotros literalmente no vamos a la tierra de Canaán, pero vamos para la patria celestial. ¿Ah? Gloria a Dios. Así es. El padre de la fe, Abraham, que creyendo en la promesa de Dios se aferró a pasar por el desierto, que aunque en la noche era fría, helada, siguió. Él no dio vuelta para atrás. Siguió aferrado que en ese desierto Dios iba a glorificar. Vamos a leer Hechos 11:8. Gloria a Jesús. 11:8, hermanos, de Hechos. Y dije: Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda, perdón, no, Hebreos 8, perdón, hermano. Hebreos 11:8. ¿Alguien se me lo puede leer, hermanos? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Gloria a Dios. Wow, qué palabra. 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Y en eso vamos a hacer un poquito de énfasis. ¿Cuánto tenemos, hermano? La obediencia, que al primer llamado que Dios le hizo, obedeció sin conocer. Aleluya.
algo que nosotros tenemos muy en cuenta, la obediencia. Sin obediencia, Abraham no hubiera llegado hasta acá. Si hubiera perecido en el camino. Pero la obediencia es la que hace la diferencia en nosotros mismos en la palabra del Señor. Sí, Señor. Porque no podemos pasar un desierto si no somos obedientes. No podemos pasar el desierto, sacrificarnos por todo el desierto si violamos la ley de Dios. Así es. ¿De qué nos sirve pasar el desierto si nosotros estamos violando la palabra de Dios? Cuando Dios demanda obediencia. Así es. Aleluya. Y sin obediencia no podemos pasar el desierto. Aunque lo podemos pasar, pero va a ser en balde llegar a la tierra de Canaán. La obediencia que Abraham, sin conocer, dice la palabra, sin conocer a Dios, él decidió y se aferró a ello para poder cruzar ese desierto con la visión de ¿qué? De llegar a esa tierra que fluía leche y miel. Aleluya. Pero pasar un desierto. Gloria a Jesús. Estamos hablando de padecer. Cuando hablamos de desierto, estamos hablando de sufrimiento, de padecimiento. Porque aunque le tocaba a él que hacer cabañas en el camino, porque no solo llevaba a Sara y a Lot, llevaba ganado, llevaba animales. Así es. Y sabemos que en el desierto no hay agua. Cuando hablamos de desierto, sabemos que estamos hablando de sequedad, de calor. Y en la noche estamos hablando de frío. Y frío como los que serán aquí. ¿Me entiendes? Eso es hasta la tierra. Así es. En la obediencia. Aleluya. Obediencia. Obediencia. Así es. La obediencia a la palabra hace mucho la diferencia. Porque ¿de qué nos sirve nosotros el sacrificio si no obedecemos la palabra de Dios? Así es, amén. No sirve de nada. Ya estoy cansado de tanto sacrificio, dice el Señor. Mas yo quiero obediencia. Así es. Son los atributos que el Padre Abraham, el Padre de la fe, está aquí enseñándonos. Gloria a Jesús. Que sin creer obedeció. Así es. Igual que nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Nos cuesta obedecer. Así es. Amén. Nos cuesta obedecer. ¿Sabe por qué? Porque estamos arraigados. Estamos arraigados a las costumbres que están en este mundo. Gloria a Dios. Así es. Y no queremos dejar, no queremos soltar porque nos duele. Amén. Porque Amén. sentimos que no. Pero la obediencia es donde ahí Dios se glorifica. Señor. Gloria a Jesús. En la obediencia. Aleluya. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir Gloria a Dios. como herencia. Aleluya. Nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos y coherederos en Cristo Jesús Así es. por la promesa a la patria celestial. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque no vamos a poseer la tierra acá, literalmente ahora estamos nosotros en Cristo Jesús caminando hacia la patria celestial, que es Canaán, la nueva Jerusalén, la que está en el cielo. En todo eso se enfoca, en la promesa de 3.15, en la promesa de Génesis 3.15, en la simiente depositada en Abraham. Abraham obedeció y empezó a caminar. Aunque por aquí se caía de sequedad, no había agua, pero seguía caminando. Aunque los mosquitos en la noche lo picaran, pero él seguía, y la serpiente le salía, seguía caminando. Aunque los leones y los cocodrilos y toda serpiente y toda acechanza del diablo se le presentara, seguía caminando en el desierto, porque él había obedecido y estaba creyendo en lo que Dios le había depositado en él, que era llegar hacia la tierra prometida. Amén. Y ese es el enfoque que nosotros deberíamos de tener, que nosotros vamos hacia la tierra prometida y tenemos que obedecer la palabra, que aunque pasemos por el desierto y pasemos por prueba y lucha, tenemos que obedecer a la palabra y aferrarnos a la promesa que tenemos que llegar hacia la patria celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Hacia allá donde nosotros vamos. Así es. Amén. Eso nos enfoca en el Padre de la fe, en todo ese desierto cruzado hasta acá. Y yo no logro entender por qué lo llevó de aquí para acá. Lo que yo saco en conclusión de que no le llegó para acá, porque aquí era donde él se le estaba mostrando, en el camino. En el camino, en la dificultad, era donde Dios se le mostraba a Abraham. Y cada vez que Dios se le mostraba a Abraham, él hacía un altar. Amén. Igual que nosotros, Gloria a ¿verdad? Dios. Aleluya. Igualito que nosotros. Gracias. Sí, porque cada vez que Dios le hablaba a Abraham, él hacía un altar ahí y glorificaba a Dios. Es Aleluya. tremendo Abraham, Aleluya. hermano.
el padre de la fe. Tremenda enseñanza que sin ver creyó. Así es. Así es. Igual que Tomás, ¿verdad? Tomás dijo, hasta que yo no ponga mi dedo en la llaga, no voy a creer, dijo. Gloria a Dios. Igualito que Tomás. Aleluya. Así es. Bienaventurados vosotros que sin ver creyeron en mí. Gloria a Dios. Gloria Que aunque a Jesús. nosotros no lo vimos ni anduvimos con él, pero lo sentimos y sabemos que él es real. Así es. Gloria a Jesús. En eso nos estamos aferrando nosotros. Gloria a Dios. Regresamos a Génesis 2, hermano. Yo me perdí aquí un poquito. Gloria a Jesús. Génesis 12. Seguimos con el versículo 3, creo, en adelante. Génesis 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. 75 años, hermano. O sea que para Dios no hay edad. Aleluya. Sea niño, sea viejo, sea joven, como usted está, Dios lo llama. Así es. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Exacto. La pregunta es, ¿por qué son pocos los escogidos? Aleluya. ¿Alguien puede responderme esa pregunta? Poco de la voluntad de Dios. Amén. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿Por qué son pocos los escogidos? Muchos los llamados, pocos los escogidos. Pocos los que obedecen. Obediencia. Así es. Son muy pocos los que obedecen a lo que la Biblia dice. Por eso es de que son pocos los escogidos. Hay muchos llamados. Dios llama al joven, llama al viejo, llama al niño, llama al borracho, al drogadicto, llama a todo mundo. Porque Él murió por todo mundo. Sí. A todos tienen un llamado. Pero pocos quieren dejar el mundo. Pocos quieren dejar el mundo. Todo lo que lo ata, todo aquello que lo satisface, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Son muy pocos los que dejan eso para servirle a Dios. La obediencia. La obediencia es la que hace la diferencia en lo que son llamados. Por eso que cuando le dice, deja tu parentela, está hablando de dejar, de despojarse de su familia, pero hablando de padres, hermanos, todo. Se llevó a su mujer y Lot se le coló, porque Lot no tenía llamado, pero ahí venía. Pero cuando dice, Abraham se despojó de todo eso y salió. Aunque él estaba arraigado con lo que él era. Él era un idólatra. No tenía conocimiento de quién era Dios. Quién era ese Dios que lo estaba llamando. Mas sin embargo, en el transcurso de este camino, él enseñó que él es santo. Que él aborrece la idolatría. Así es. Por eso que el pueblo de Dios fue escogido por la simiente de Abraham, un pueblo escogido para darse a conocer a las demás naciones, para demostrarle quién era Dios, a qué Dios ellos le servían. Un pueblo, porque Dios podía escoger de cualquier otro. Pero lo que Dios quería hacer era que se cumpliera la promesa de Génesis 3:15 en Abraham y así apartar un pueblo escogido, santo y puro para él, para demostrarle a las demás naciones quién era Dios o quién es Dios hoy en día. Aleluya. Ese era todo el propósito de Dios, que hasta hoy fecha, por eso dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso nosotros somos injertados. Somos injertados. Ahora la iglesia es la que tiene que compartir la palabra, evangelizar el evangelio. ¿Qué le tocaba al pueblo de Dios? Demostrarle al mundo quién es Dios. Ahora nos toca a nosotros evangelizar y predicar. Después le va a tocar a los judíos. Allá en la tribulación van a estar predicando Dios. Aleluya. De aquí para allá. De aquí para allá. Dios le fue revelando a Abraham quién era él. El poder que Dios tiene. Llegando hasta acá, en Siquem, llegó a la tierra de Canaán. Y ahí Dios le dice, esta tierra te daré a tu descendencia. A ti y a toda tu descendencia. Mira para arriba. ¿Ves todas las estrellas del universo?
así será tu descendencia. ¿Puedes contar la arena del mar? No, así será tu descendencia. Y Abraham, pero si soy viejo, 75 años y no tenía ni un hijo. Y yo voy a... No. ¿Será posible creerle a Dios de esa manera? Cuando ni siquiera se oía de Dios. Por eso se le llama el padre de la fe. Al decirle, ves todas las estrellas, así será tu descendencia. A la edad que él tenía. Yo creo que Abraham se estará burlando de mí. No, no dice nada de eso. Se aferró, igual que nosotros, se aferró a las promesas que están establecidas aquí en la Biblia. Así es. Y en la obediencia que demostró Abraham para poder llegar hacia la tierra. Amén, aleluya. Tomó pues Abraham a Sarai de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el cinto de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando e yendo hacia Nehué. Llegó hasta acá, salió, hizo una parada aquí, de aquí volvió a salir para acá, 3 paradas. De acá bajó para Betel. Aquí tendió su tiendecita. Jehová le habló y le dijo, ¿ves toda esta tierra que está aquí? Todo esto le daré a tu descendencia. Ahí mismo cayó postrado, hizo un altar y adoró a Jehová, porque la promesa que Dios le había hecho se había cumplido. Había llegado a la tierra prometida y él la estaba contemplando con su mirada, estaba viendo todo lo que Dios le había dicho desde aquí, aunque yo no sé cuántos meses o años o no sé qué cantidad de tiempo pudo haberse hecho Abraham hasta llegar aquí, pero Dios cumplió la promesa, porque él estaba viendo que Canaán estaba ahí. Gloria a Dios. De eso. Gloria a Dios. Cumplió la promesa. Aleluya. Él no dudó, él se aferró a lo que Dios había dicho, porque no sabemos el tiempo. La Biblia no dice cuánto se hizo en el transcurso de que salió de Ur de los Caldeos, pero creerle a un Dios que no has conocido, amén, déjame decirte que ahora el Dios que nosotros conocemos, viendo lo que nosotros éramos allá afuera y que ahora nos ve, sabemos que hay un Dios todopoderoso que cambia, que Él es real, Él es verdadero. No importa el desierto que esté pasando, no importa por dónde pase, llamado hay, pero pocos son los escogidos, porque hay que obedecer. Ya basta de sacrificio, basta nomás con mi gracia, obediencia quiere Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Qué terrible es Dios, hermano. Terrible, porque Santo. al ver toda esa trayectoria, llegar hasta allá, un hombre que se aferró a Dios y decir, tengo que llegar allá. Yo no sé cuál es tu disposición hoy en esta noche, pero tienes que saber algo, que nunca se te olvide para dónde vas. Nunca se te olvide que nosotros vamos para arriba. No hay que ver para abajo, hay que levantar la cabeza. Vamos para arriba, vamos para la tierra prometida, vamos para la nueva Jerusalén. Tienes que entender eso. Nosotros no se nos puede olvidar de la cabeza, de la mente, para dónde nosotros vamos. Pero hay que guardar la obediencia, hay que tener fe, porque por fe soy salvo, por gracia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Amén, aleluya. Sin fe no podemos agradar a Dios. Eso lo dice la Biblia. Tenemos que entender que todo esto encierra
ahora a nosotros como iglesia caminando. Somos peregrinos de este mundo. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros vamos para arriba. Tenemos que vivir como viven arriba. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así es. Abraham le creyó aquí. Qué terrible. Y levantó un altar. Aunque yo no sé si tal vez tenía sed o le dolían los pies o tenía callos, no sé. Pero siempre se rindió y siempre que Dios le hablaba, levantaba un altar y le daba gracias a Dios. Aunque no importó todo el desierto que pasó, llegó hacia la tierra prometida. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. Tenemos que llegar a la tierra prometida. Pero muchos se están quedando tirados en el desierto. Muchos se quedaron en la prueba. Muchos se quedaron ahí en la sequía porque no confiaron en Dios. No pusieron su mirada en Dios. En este desierto vamos a pasar muchas cosas. En este desierto vamos a pasar mucha tribulación. Pero la Biblia dice, hermano, que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar nosotros a la tierra prometida. Es necesario que a través de mucha prueba y tribulación entremos nosotros en el gozo del Señor. Es necesario que pasemos, porque en la dificultad y en la prueba en ese desierto nosotros tenemos que aferrarnos a Dios. Entre más venga la prueba, más hay que aferrarse a Dios. Entre más se levante el diablo, más hay que aferrarnos a Dios, porque el Dios que nosotros tenemos es más fuerte que el diablo. El Dios que nosotros tenemos, Él nos pasa al desierto hacia llegar hacia la tierra prometida. Aleluya. Poderoso Dios. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Vamos para arriba. Amén. Aleluya. Después de que llegó, hubo sequía y hambre, dice la palabra. Y tuvo Abraham, y quiero hacer en énfasis en eso porque ya estoy terminando, ya son las 9:30. Pero cuando Dios le mostró la tierra, dice que había una gran sequía y hambre en todo el territorio. Mira, hermano. Aleluya. Versículo 10. Hubo entonces, seguimos en el capítulo 12, no salga de ahí. Capítulo 12. Hubo entonces, 12:10, hermano. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora, conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai su mujer, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí? Por tomarla para mí como mujer, por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. De la gran sequía que había en todo el territorio, bajaron por Nehuel, que es todo este desierto, y se dirigieron hacia Egipto. Cuando hablamos que descendieron a Egipto,
No estamos hablando simbólicamente de que descendieron al mundo, porque Egipto lo tenemos simbólicamente como que fuera el mundo, ¿verdad? Pero dice que tenían hambre y llegaban allá por provisión, no para contaminación, porque Abraham ya había conocido a Dios, quién era Dios. Pero hubo un propósito. Faraón tampoco conocía a Dios. Pero cuando llegó Abraham, lo conoció. Porque a causa de Sarai, dice que a Faraón le vinieron unas plagas. Y Dios se le reveló a Faraón. Conociendo que Faraón en Egipto tenían muchos dioses, cantidad de dioses que le rendían culto. Mas sin embargo, un hombre que le había creído a Dios, que descendió a Egipto para tomar provisión porque había sequía y hambre, ahí le demostró a Faraón que había un Dios superior a todos los dioses que habían en Egipto. Sí, señor. Causándole plaga a todo el territorio de Egipto. Un hombre que le creyó a Dios le demostró a Faraón que los dioses que ellos tenían no eran dioses, que había un Dios más poderoso que estaba en el cielo, que era el Dios de Abraham. Aleluya. Y salió con provisión. Tremendo, hace que acabaron los 5 minutos. Gloria a Dios. Dios tiene muchos llamados. Así es. Y para cada llamado, diferente. Uno puede ser evangelista, uno puede ser ministerio de la alabanza, uno puede ser maestro, pastores, etc. Lo que nos enfatiza en hablar de Abraham, del padre de la fe, son dos características muy evidentes y muy especiales en las cuales Dios hace referencia a ello. Que un hombre que no conocía a Dios le creyó. Un hombre que no conocía a Dios tuvo fe. Un hombre que no conoció a Dios obedeció. Características de nosotros. Así es. ¿Verdad, hermano? Gloria a Dios. Por eso el llamado que Dios hace, no importa en la condición que tú te encuentres o los pecados que tú hayas hecho, el llamado de Dios siempre va a estar ahí para ti. Siempre Dios va a hacerte ese llamado, vayas donde vayas. Esta palabra que se ha dicho y que tú has escuchado va a ir sembrada en tu corazón y va a ir golpeándote cada vez que tú estás rechazando a Dios. Tú le estás diciendo, no cuentes conmigo, pero ¿sabes qué? Aunque tú lo rechaces, Dios va a estar ahí siempre al pendiente de que cuando tú estés pasando por el desierto, Él te va a decir, ¿hasta cuándo vas a querer que yo te ayude a pasar por el desierto? Yo no sé la condición que se encuentra, hermano, póngase de pie. Gloria a Dios. Yo no sé si te gustaría reconocer a Jesús. Gloria a Dios. Señor, Aleluya. Bendito Dios. sí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias. Gloria a Jesús. Tú que nos visitas hoy, Aleluya. si te gustaría reconocer a Jesús Gloria a Dios. el día de hoy, que te ayude a pasar el desierto. Santo. Deja que Dios toque tu corazón. Él Gloria, tiene un gloria llamado a especial Dios. para tu vida, no lo rechaces. Cuando tú rechazas a Dios, es lo peor que el ser humano puede hacer con Dios. Rechazar al dador de la vida, que es Gloria a Dios. Jesucristo. Yo te invito, déjame orar por ti. Aleluya, Señor. Ven, Bendito eres Jesús. acompáñanos, Luzbel. Gloria a Jesús. Santo. Aleluya. Sí, Maestro. Gloria a Dios. Mira, antes que sea demasiado tarde, Poderoso Jesús. Aleluya. gloria a Dios. Qué bueno, Dios. La iglesia orando. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra hermosa, lo que tú has hecho el día de hoy, Señor. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, para que tú glorifiques, Señor, sobre tu pueblo y sobre Señor, muestra. estos amigos que oyeron tu Aleluya, palabra, Padre. Padre. Lo grande que es, lo poderosa que es, Señor. Tu palabra, Señor, aleluya, muestra. Oh, Jesús, aleluya. Oh, Dios mío, Señor, lo honesta, lo sincera que es, Padre. Por eso, Dios mío, aleluya, Padre, es bueno adorarte con esa libertad. Es bueno, Señor, aleluya, con esa, Dios mío, obediencia. Padre, en tu nombre,
en esta tarde, en esta noche, Jesús. Aleluya, Señor. Alzamos nuestras manos, Señor, porque entendemos a la luz de la palabra, Señor, que aún sin conocerte, que aún sin ver, Señor, aleluya. Oh, gloria, santo, Señor, te creemos, Señor. Queremos seguir, Padre. Tu ser queremos esto, Señor. Pero que nos sentimos, pero Él obedeció tu palabra. Ahora ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, aleluya. Señor, que nos guíe por su vida. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos, pues. Aleluya. Cada día, Jesús. Esa palabra, esa gloria. Esa palabra. Señor, tu palabra nos ayuda, Señor. Podemos en el cielo, Comienzas al hombre de pecado. Así que cambiaste a mí, Jesús. Gloria y honra, Padre. oh, Espíritu Santo, Alabado tu nombre, Señor. Espíritu Santo, oh, gloria a Dios, que tú eres, Señor.